Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes, espero que me logren escuchar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Espero que estén logrando visualizar. Muy bien, veo unos likes que me van indicando. Se ve una manito que está levantado. No sé, quizás quisiera preguntar algo. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes, con todos. Les estaba indicando, hay que esperar unos minutos mientras va ingresando sus demás compañeros para poder dar inicio con la clase. Otra cosa también indicarles, espero que estén logrando ingresar con sus mismos correos, me refiero a sus datos, ¿no? Personales. Que en caso lo están realizando con otros datos, no hay que indicar a través del chat. Esperamos unos momentos para poder dar inicio con clase. Unos minutos esperamos, un minuto nada más ya para poder dar inicio con la clase. Para los que están ingresando recién, espero que logren visualizar mi pantalla. Ahora sí, jóvenes y señoritas, vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Sé que algunos están ingresando por primera vez en lo que es el aula virtual, para darles la bienvenida. En mi persona llevamos dos áreas, matemática y lo que es razonamiento matemático. En las clases anteriores ya hemos estado ya desarrollando el área de matemática. En esta oportunidad vamos a ir ya desarrollando lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy se llama métodos operativos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Nuevamente recalcarles y darles la bienvenida al Colegio SANE. Antes de empezar con la clase voy a ir indicando algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no interrumpir, ¿no?, la clase que se va a realizar. Y en segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Pueden hacerlo prendiendo el micrófono o también lo pueden ir realizando escribiendo a través del chat. Y finalmente, pueden ir tomando, ¿no?, algún apunte
todo lo relacionado con el tema que se va a ir aprendiendo. Sin más que decir, vamos a empezar con la clase. Métodos operativos. No sé si alguno de ustedes me podría ir indicando a qué se refieren métodos operativos. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas, ¿no? Que podrían ir indicando a qué se refieren métodos operativos? Vamos continuando. Los métodos operativos son técnicas o artificios donde nos ayuda a simplificar los problemas, o sea, abreviando planteamientos tediosos y cálculos saturados. Vamos a tener los tipos de métodos operativos. En primer lugar, el método de falsa suposición o también conocido por el método del rombo. Es uno de los métodos que permite resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener lo siguiente. 2 incógnitas o variables, tenga un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, el número total de elementos, otro valor producido por el total de elementos o el total recaudado, los valores unitarios, el precio de costos unitarios, ventas unitarios, número de patas, el número de llantas, etc. Vamos a tener 2 tipos de casos, ¿no? En primer lugar, el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior. Como su propio, o sea, en este caso nombre nos indica, es el método del rombo, pero vamos a tener en cuenta que la incógnita está en la parte inferior, ¿no? En otras palabras, o sea, la pregunta nos va a decir en la parte inferior. Además, estamos observando un rombo, ¿no? Teniendo en cuenta el TE, NM, TR, NM. ¿Dónde tienen que tener en cuenta ustedes el que el TE es el total de elementos? Otro, el TR es el total recaudado, el NM, ¿no? Lo que son mayúscula, es el número mayor por unidad y el NM es el número menor por unidad. La fórmula que nos dice es igual, ¿no? O sea, el Y va a ser igual a ¿quién? El total de elemento multiplicado por el número mayor por unidad y lo voy a restar con el total recaudado y lo voy a dividir entre el número mayor por unidad menos el número menor por unidad. Esta fórmula vamos a tener que utilizar siempre y cuando nuestra incógnita está en la parte inferior. Ese es con respecto al caso 1. Cuando vamos a tener en el caso 2 es cuando la incógnita está en la parte superior. Es muy similar al caso 1. Lo único que va variando en este caso son la parte, ¿no? De las flechas, o sea, la operación que se va a tener que realizar. Que vamos a decir en este caso que Y es la parte de la incógnita que nos piden, va a ser igual a ¿quién? Al total de elementos multiplicado por ¿quién? Por el número menor por unidad. Lo voy a restar con el total recaudado dividido entre el número mayor, el número menor por unidad menos el número mayor por unidad. Estamos observando en este caso la fórmula, ¿no? Si ustedes comparan, es muy similar tanto al caso 1 y caso 2 son muy similares, lo único que va a ir variando son estas flechas, ¿no? Para poder realizar las operaciones. Para poder entender mejor, vamos a ver a continuación el ejemplo. Nos dice lo siguiente.
En un corral, dice, se contaron 57 cabezas entre conejos y gallinas y 178 patas. ¿Cuántos conejos existen en el corral y cuántas gallinas hay? Tenemos dos preguntas. Veamos en la resolución. Ordenamos los datos de la siguiente manera. Vamos a tener que utilizar el método del rombo, teniendo en cuenta, en este caso, ¿no? De lo que está el número 57, es el total de elementos. En este caso vamos a tener que contar la cantidad de cabezas que hay pues entre conejos y gallinas, que es 57. Y en este lado se va a ir colocando, ¿no? El total de patas que se va teniendo entre conejos y gallinas, que es 178. Ahora, el número 4 y 2, ustedes dirán, pero ¿de dónde ha sacado? En el ejemplo no hay 4, no hay número 2. El número 4 lo he sacado con la cantidad de patas que se tiene, en este caso los conejos, y la cantidad de patas que tienen las gallinas es el número 2. Esto 4 y 2 hemos tenido que tratar de deducir o analizar el ejemplo para poder ir obteniendo en este caso, pues cualquier valor, en este caso el valor, ¿no? Lo único que nos queda ahora hallando la cantidad de ¿quién? De número de gallinas. Si estoy hallando la cantidad de gallinas, o sea, es el número menor, y por eso se va a aplicar estas flechas y en este caso hacia abajo también va a indicar la flecha, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 57 se va a multiplicar por 4, luego voy a restar menos ¿quién? 178. Ahí está, 57 por 4 menos 178. Todo ello dividido entre ¿quién? Este 4 lo voy a restar con el número 2, 4 menos 2. Lo único que nos queda es continuar con el desarrollo. El número de gallinas va a ser igual a ¿quién? 57 por 4 es 228. Menos 178 dividido entre 2. Continuamos con el desarrollo. 228 menos 178 nos sale 50. Dividido entre 2. Vamos a tener que el número de gallinas es igual a 25. A nosotros nos está preguntando cuántos conejos existen en el corral y cuántas gallinas hay, ¿no? Lo que hemos ido obteniendo es la segunda pregunta, en este caso la de la cantidad de gallinas, es 25, y nos está diciendo también que en un corral se contaron 57 cabezas entre conejos y gallinas, quiere decir conejos más las gallinas, lo vamos a sumar, nos sale 57. En este caso, hallando la cantidad de número de conejos, vamos a decir el 57 voy a poner y voy a restar con la cantidad de gallinas para poder obtener cuántos conejos hay en el corral. Restamos 57 menos 25. O sea, el número de conejos va a ser igual a ¿cuánto? 32. Ahí están las dos respuestas. Lo que nos está diciendo la primera pregunta, ¿cuántos conejos existen en un corral? 32 conejos. ¿Cuántas gallinas hay? Hay, ¿no? 25 gallinas. Ahí están las dos respuestas que nos está pidiendo, ¿no? En este caso, para poder indicar las respuestas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? En la solución de este ejemplo que se ha ido realizando. Si no hay ninguna pregunta, vamos pasando a otro. Vamos a ver otro método. El método de las operaciones inversas o también conocido por el método del cangrejo. Existen ciertos tipos de problemas de matemática que se resuelven por el método del cangrejo
lo cual permite encontrar solución del problema en forma directa. Este método consiste en 2 columnas. En la primera se anotan las operaciones, ¿no? ¿Qué más? Cantidades del problema y el resultado final. Además, tener presente, en caso de ganancia se coloca el signo más siempre y cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación. Ejemplos, compré 4 más, o sea, más 4. Gané el doble de lo que tenía, o sea, multiplico por 2. En caso de pérdida, se coloca el signo negativo cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde. Se vende o se regala. En caso contrario, se coloca el signo de la división, cuando no se conoce el valor numérico. Eso es con respecto a la primera columna, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en la segunda columna? Se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio. Es decir, hay que ir retrocediendo. De ahí el nombre del método donde las operaciones que se realizan son operaciones inversas a la primera columna. Para poder entender, ¿no? En este caso, la parte teórica que nos está indicando, vamos a ver a través del ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Iris tenía cierta cantidad de dinero. Por su cumpleaños, dice, su mamá le dio 20 soles. Después su papá le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación, su padrino le dio 80 soles. En la noche, dice, Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Y al final le sobraron, dice, 100 soles. ¿Cuánto dinero tenía Iris al principio? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Las operaciones son las siguientes. En primer lugar, nos dice Iris tenía cierta cantidad de dinero. Bueno, no podemos realizar nada. Es lo que vamos a tener que obtener, ¿no? Lo que nos está pidiendo. Ahora, ¿qué más dice? Por su cumpleaños, su mamá le dio 20 soles. ¿A qué operación se refiere cuando dice le dio 20 soles? A la suma, profesora. Muy bien. A la suma, profesora. Vamos a tenerle que Profesora. sumar. Muy bien, vamos a tener Sumar. que sumar, o sea, más A la 20. profesora, sumar. Ujú. ¿Qué más nos dice? Después, dice, su papá le dio el triple de lo que ya tenía. Sería 60, mis, el Multiplicar. triple de 20 son 60, multiplicar. Multiplicar, profesora. Multiplicar, profesora. Ya, ¿no? Acá, por ejemplo, tan solo ustedes tienen que expresarlo tal como nos va indicando. No es que esta cantidad que yo tengo lo voy a multiplicar por el triple, no. En este método del cangrejo, ustedes tienen que escribir en primer lugar, luego en el segundo en el lugar, o sea, en debajo, tal como les indica nada más. ¿Qué se refiere? Multiplicar por 3. ¿No? Como nos dice triple, multiplicamos por 3. ¿Qué más nos dice? A continuación, su padrino le dio 80 soles. ¿Qué operación vamos a realizar ahí? Más 80. Así es, vamos a tener que escribir en esta parte inferior más 80. ¿Qué más dice? En la noche Iris invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que había reunido. Como nos dice la mitad, quiere decir lo vamos a tener que dividir entre 2. O sea, el dinero que se va a obtener lo vamos a dividir entre 2. Es lo único que tienen que hacer. Al final dice, le sobraron 100 soles. O sea, al último le está quedando 100 soles.
Para la solución de este método del cangrejo nos dice pues lo siguiente, que tienen que ir anotando tal como les va indicando el ejercicio o el problema. Luego, eso es en la primera columna. ¿Qué hacemos en la segunda columna? Vamos a tener que cambiarle de signo. Si acá está aumentando, al otro lado vamos a disminuir, o sea, menos 20. Si acá está multiplicando, al otro lado va a tener que dividir. El otro, si está sumando, acá va a tener que restar. Si acá está dividiendo lo contrario, vamos a tener que multiplicar por 2. Hasta ahí nada más. Este valor de 100, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que empezar con la solución, o sea, va a tener que subir. A ver un momento. Para que lo visualicen en orden. Un momentito. Bueno, voy a anotarlo, si no, porque no quiere. Voy igual explicándole, seguro se borra. Lo que les decía es que este valor de 100, o sea, empezamos del último, va a tener que subir. Sube, se pone ahí el 100. Lo que voy a hacer con este, multiplicar por 2. Por eso se está multiplicando acá por 2. O sea, 100 por 2 y eso es 200. Este resultado que les ha salido va a tener que subir. Ponemos 200. Luego, ¿qué operación viene? Menos 80. O sea, vamos a poner menos 80. 200 menos 80 sale 120. Luego, ¿qué hago? Nuevamente, este resultado de 120 va a subir, ¿no? En este caso sube ese resultado. ¿Qué operación me dice? Debo dividir entre 3, que sería 120 entre 3 es igual a 40. Luego, ¿qué hago? Este 40 va a subir, ¿no? ¿Qué hago con esto? Menos 20 va a pasar a restar, que sería 40 menos 20. Ahí nos sale como resultado 20, profesora. Por eso acá en la respuesta al principio Iris tenía 20 soles. ¿Ya? Coincidentemente en este caso nos ha salido que al principio se ha tenido 20 soles. No es que siempre va a salirnos, pues esa cantidad va a tener que salir diferentes valores o diferentes cantidades para poder desarrollar en este caso, ¿no? Con el método del cangrejo. Nunca olvidarse que tienen que empezar del último. Ya va a subir y luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2, ¿no? El resultado que sale va a subir y vamos a restar menos 80. El resultado que sale va a subir y lo voy a dividir entre 30. Sale un resultado, ese resultado sube. Luego, ¿qué hago? Voy a restarle menos 20. ¿Cuánto nos salió? 20. Método de las diferencias o método del rectángulo. Cuando en un problema de matemáticas se refiere a pérdida total o pérdida unitaria, es decir, se comparan dos situaciones y momentos, uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? Acá tenemos, en este caso es el esquema del método del rectángulo. Vamos a tener el elemento A1 y el elemento A2. Nos va a decir el elemento A1 le va a sobrar una cierta cantidad, entonces en esa misma dirección sobra. Ahora el elemento A2 o el elemento 2 va a faltar, entonces vamos a poner acá lo que falta. En estos elementos, tanto A1 y A2, vamos a tener que restar, pero teniendo en cuenta suponiendo acá el A2 es mayor que el A1, entonces tienen que restar de abajo hacia arriba.
o también puede ser de arriba hacia abajo. No sabemos por cuál de ellos vamos a tener que realizar, pero tener en cuenta que debe de salirnos positivo. Lo que sobra y falta vamos a tener que sumar. Ahí está, ¿no? En este caso, el método del rectángulo va a tener la siguiente forma o el siguiente esquema, ¿no? En este caso, lo que sobra lo voy a sumar más lo que falta, lo voy a dividir entre ¿quién? A1 menos el A2. O puedo decir A2 menos el A1. También puede suceder. ¿Eso quién va a indicar? La mayor cantidad primero se va a escribir y luego la menor cantidad. Veamos a continuación el ejemplo. Dice lo siguiente, Claudio dice reparte rosas entre sus amigas. Si reparte 8 a cada una, le sobran 15. Y si reparte 11 a cada una, le falta 3. ¿Cuántas rosas tenía? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Dice 8 rosas va a repartir, o sea, a cada uno, ¿no? Y le van a sobrar 15 rosas. Otro, reparte 11 rosas, o sea, cada uno de sus amigas y le sobran, le faltan 3 rosas. Acá es lo que sobra y acá es lo que falta. Luego, ¿qué hacemos? El número de amigas va a ser igual a ¿quién? 15 más 8. Ahí está, 15 más 8. ¿Qué hago luego? Este 11 lo voy a restar menos 8. 11 menos 8. Desarrollando. 15 más 3 es 18, 11 menos 8 es 3. O sea, es la cantidad, número de amigas. Y número de amigas en total nos está saliendo 18 entre 3, nos sale 6. 6 amigas. Eso sería la respuesta. En este caso, para la cantidad de amigas nada más, a nosotros nos está diciendo cuántas rosas tenía. Calculando el total de rosas que tenía. Vamos a decir que el número de rosas va a ser igual al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que regaló, más lo que sobró. Empleamos, o sea, empleamos el primero, que vamos a decir que el número de rosas va a ser igual a ¿quién? El número de amigas que nos ha salido 6, la cantidad de rosas que regaló son 8, luego lo que sobró lo voy a sumar más lo que sobró sería 15. 6 por 8 sale 48 más 15, 63 rosas. Quiere decir, Claudio, o sea, ha tenido 63. 63 rosas. Ustedes pueden desarrollar de esta manera o también pueden desarrollar en esta de acá, que debe de salirles también 63. Tenía 63 rosas. Ahora sí, estar atentos en los ejercicios de aplicación. Antes que continúen, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. No hemos Por el estado momento viendo. no, profesora. Disculpe. Por el momento todavía no. Ya, pues no le entendí bien, muy bien. Lo que les estaba diciendo, ¿no? En este caso hemos estado viendo la parte teórica, donde nosotros pues tenemos que ir aprendiendo, ¿no? En este caso hemos ido aprendiendo 3 métodos. El método del rombo, ¿no? El método del cangrejo y el método del rectángulo. Ya ustedes tienen que ir analizando, ¿no? ¿Cuál de los métodos van a tener que ir utilizando para la resolución de los ejercicios? Vamos a ver, en el primer ejemplo nos dice, al preguntarle a Pepito por su edad, él contestó diciendo lo siguiente.
Si le agregas 10, al resultado lo multiplicas por 5 y enseguida le restas 26 para luego entregarle la raíz cuadrada. Y por último lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? Nos dice la pregunta. En este caso, ¿cuál de los métodos vamos a tener que ir utilizando, ¿no? Para la resolución del ejercicio. ¿Qué método vamos a El método usar, del cangrejo. señoritas? El método del El cangrejo, método del profesora. cangrejo. Así es, el método del Cangrejo. cangrejo. Cuando ustedes ven varias cantidades, en este caso van a tener que utilizar el método del cangrejo. Y además la clave donde les dice obtendrás 24 o le queda tanto, ¿no? En este caso nos está hablando de edad. En este ejemplo nos habla de edad. Pero en otros quizás ejemplos nos van a hablar de dinero, ¿no? Entonces, para ello, pues ustedes tienen que tener en cuenta cuál de los métodos tienen que aplicar. En este caso, como estamos viendo varios números, vamos a tener que realizar por el método del cangrejo. Las operaciones son, en este caso, vamos a ir escribiendo, dice, si le agregas 10, o sea, le vamos a sumar más 10. Al resultado lo multiplicas por 5, o sea, quiere decir que vamos a tener que multiplicar Por 5. y enseguida dice, le restas 26, o sea, lo vamos a restar menos 26, para luego extraerle la raíz cuadrada. Ahí está la raíz cuadrada de cualquier valor que se va a tener en cuenta. Y por último nos está diciendo que lo multiplicas por 3. Y finalmente, ¿qué nos dice? Obtendrás 24. Ahí está, obtenemos 24. ¿Qué hago luego? Eso es todo con respecto a la primera columna, ¿no? Como bien saben, la parte teórica nos indicaba que en la primera columna, o sea, nunca deben de olvidarse ustedes que tienen que ir escribiendo tal como les va indicando el ejercicio, pero teniendo en cuenta, ¿no? De la parte superior iban a ir bajando hacia la parte inferior. No es que yo voy a ir continuando, ¿no? En forma horizontal, uno tras otro, en otras palabras. Ese es con respecto a la primera columna. Ahora, en la segunda columna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que cambiarle de signo. Si yo estoy aumentando acá, lo voy a cambiar de signo, vamos a tener que restar, ¿no? Sería menos 10. En este caso, se está multiplicando por 5. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tener que dividir entre 5. Si estoy dividiendo, voy a hacer en el otro lado, voy a multiplicar. O sea, multiplicando. Puede ser suma o resta, o puede ser multiplicación o división, o puede ser resta suma, de división a multiplicación. Lo único va variando en eso. Por ejemplo, acá tenemos menos 26. ¿Qué va a suceder en la otra columna? Vamos a tener que sumar más 26. Ahora, en esto quizás un poquito se van a tener dificultad, ¿no? Cuando tienen la raíz cuadrada. ¿Qué operación voy a llevar cuando pongo en el otro lado? Lo que se va a realizar, la operación en el otro lado, es la potenciación. O sea, en otras palabras, esta raíz que ustedes tienen se va a convertir en potencia. Si les dijera raíz cúbica, al otro lado, cuando llevan ustedes, tiene que ser, acá va a estar elevado al cubo, ya no 2, sería 3. ¿Por qué lo pongo 2? Es que decimos raíz cuadrada, y cuadrada se refiere al número 2. Acá lo he considerado una letra cualquiera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tan solo cualquier valor que se va a tener lo vamos a elevarle al cuadrado. Esto finalmente, lo que se está multiplicando va a pasar al otro lado a dividiendo entre 3. Este 24 que está saliendo como resultado no se hace, o sea, nada, ningún cambio. Lo único que sí vamos a realizar, ya empezar con la operación, o sea, va a tener que subir. En este caso va a tener que subir, ¿no? En este caso ya ponemos 24 y la operación que nos indica. Vamos a tener que dividir entre ¿quién? Entre 3, o sea, 24 entre 3. Eso nos está saliendo como resultado 8. Ese resultado 8 va a tener que subir
En otras palabras, va a tener que ser el valor de A, pues, ¿no? 8 y lo vamos a elevar al cuadrado. Y 8 elevado al cuadrado quiere decir, pues, 8 por 8. O sea, esta base se va a tener que multiplicar 2 veces por sí mismo. Por eso se multiplica 8 por 8, sale 64. 64. ¿Qué hago? Ese 64, o sea, cada resultado que nos va a estar saliendo tiene que subir. Por eso estoy indicando con la flecha, ¿no? Que va a tener que subir. Sale ese 64, sube. Pongo ahí 64. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sumar más 26. 64 más 26 sumado sale 90. Ese resultado del valor de 90 que está saliendo va a tener que subir. ¿Qué hago luego? Lo voy a dividir entre 5. 90 entre 5. Y nos está saliendo como resultado 18. ¿Qué voy a hacer luego? Ese 18 va a tener que subir, ¿no? Sube el 18 y lo voy a restarle menos 10. Estamos obteniendo como resultado 8. A 8. ¿Qué quiere decir? Que la edad de Pepito es 8 años. Lo que hemos ido obteniendo es la edad de Pepito, que es 8 años. Ya, en este caso, porque acá nos dice, ve, al preguntarle a Pepito por su edad, él contestó diciendo lo siguiente, ¿no? Es lo que nos ha dicho. Si le agregas 10, ¿no? ¿Qué más nos dice? El resultado lo multiplicas por 5 y enseguida le restas 26 para luego extraerle la raíz cuadrada y por último lo multiplicas por 3 y obtendrás 24. En este caso, todos los valores que nos han ido indicando en sí han sido de las edades, pues, ¿no? De esa edad que ha tenido, hemos tenido que sumarle más 10, luego hemos tenido que multiplicar por 5, hemos tenido que restarle, luego sacar su raíz cuadrada, luego multiplicar por 3 y finalmente dice si ha ido obteniendo 24. Y como queremos saber cuál era la edad, pues no, o sea, al inicio de Pepito, lo que hemos hecho es con la solución del método del cangrejo, que al final estamos obteniendo que es 8. Ya, yo sé que con este ya ejemplo, o con este ejercicio ya más o menos me han logrado entender, ¿no? Esas operaciones, o sea, que se va a tener que realizar para la solución del método del cangrejo. Continuamos con otro ejercicio. Dice 2. Una coleccionista pensó comprar 10 tarjetas y entonces le sobran 24 soles. Pero si compra 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. ¿Cuánto cuesta cada tarjeta? Nos dice la pregunta. ¿Qué método vamos a tener que realizar, ¿no? Para la solución de este ejercicio, jóvenes y señoritas? ¿Qué método nos El habla? método del rectángulo. Muy bien, el método del rectángulo. ¿Por qué? Nos habla lo que sobran y lo que faltan o faltarían es lo mismo. En este caso vamos a tener que utilizar el método del rectángulo. Primero nos dice, pensó comprar 10 tarjetas y entonces dice, le sobran 24 soles. O sea, ponemos en primer lugar acá 10 tarjetas y lo que van a sobrarle 24 soles. ¿Qué más nos dice? Pero si compra 14 tarjetas, ahí tenemos 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. Ahí está los 32 soles. En este caso, nunca olvidarnos que acá va a estar el signo negativo y en este lado el signo positivo. Luego, ¿no? El costo de la tarjeta va a ser lo siguiente, pues. Primero se suma, o sea, lo que sobra y lo que falta se van a tener que sumar 24 más 32, lo voy a dividir. Acá yo les dije puede variar, puedo decir, en este caso, ¿no? Veo, acá está 10 y acá está 14. Pero como me dice la resta, yo tengo que restar del número mayor menos el número menor. Por eso acá estoy empezando 14 menos 10. Pero en la fórmula que yo había escrito, estaba acá el A sub 1 y abajo estaba el A sub 2. Y yo puse A sub 1 menos A sub 2. Pero en este caso,
no cumple, nos va a salir negativo. Entonces, para poder evitar que nos salga negativo, tienen que hacer lo contrario. 14 menos 10. Continuamos. El costo de la tarjeta va a ser igual a ¿quién? 24 más 32 sale 56. Lo voy a dividir entre 14 menos 10, que nos sale 4. Y el costo de la tarjeta va a ser igual a ¿quién? A 14. En este caso nos está saliendo, ¿no? Para indicar la respuesta, cuesta 14 soles cada tarjeta. Si la pregunta fuera, en este caso, como es del costo de la tarjeta, se desarrolla de esa manera. Pero si la pregunta fuera, ¿cuánto dinero tenía la coleccionista? Vamos a tener que desarrollar otra forma. Hasta incluso de este ejemplo, de este ejercicio, yo puedo hacerles otra pregunta, ¿no? En sí hemos hallado el costo de la tarjeta, o sea, cada tarjeta en sí cuesta 14 soles, pero si en caso nos preguntara cuánto dinero tiene la coleccionista, lo que tienen que realizar es esto. Así como han desarrollado, se desarrolla, o sea, vamos a tener que llegar hasta ahí. Luego, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a poner 10, ¿no? O sea, son 10 tarjetas. No se sabe, pues, cuánto va a costar con X y luego lo voy a tener que sumarle más 24. En otras palabras, el X va a ser el costo de cada tarjeta. En este caso nos va a salir 14, que sería 10 por 14. Luego lo voy a sumar más 24. O como me dice acá este 24, como me indica, sobra, por eso lo sumo. Pero si me dijera falta, por ejemplo, abajo, sería acá con resta. ¿Ya? Entonces acá yo tendría de esta manera, 14 por X, por el costo de cada tarjeta. Lo voy a restar, ¿no? Porque falta, pues, no sabemos, en este caso, ¿no? Le está faltando 32 soles. Y acá es resta y acá es suma. Cuando dice sobra, se suma. Cuando es falta, se resta. Entonces, continúa acá y luego desarrollo lo que es planteado recién. Se van a dar cuenta que por cualquiera de los dos va a salir el mismo monto del dinero. 10 por 14 sale 140. Lo voy a sumar más 24. Y esa suma sale, en este caso, 0 más 4 sale 4. 4 más 2, 6. Y acá sale 1. 164. Ahora, arriba vamos a comprobar. 14 por 14. 14. Me parece como 19, ¿sí, no? Borrando. Luego lo voy a restar, menos 32. Por acá nomás yo multiplico 14 por 14. 4 por 4, 16. Llevo 1. 4 por 1, 4 más 1, 5. Y 1 por 4, 4. Y 1 por 1 es 1. Sumo. Sale 6. 5 menos 4, 9. Y acá es 1. Sale 196. Menos 32. 6 menos 2, 4. 9 menos 3, 6. Y acá 1. Ustedes comparen. Ellos dos, ¿no es igual? Sí, nos está saliendo igual. Entonces, por cualquiera de las dos formas, ¿no?, que ustedes realicen la operación, les va a salir. Bien, algunos quizás lo van a utilizar con el dinero que está sobrando, ¿no? O sea, utilizando el 14. En total, en este caso, son 10 tarjetas. Pero tú tienes que multiplicar por la cantidad de, o sea, en este caso, cada tarjeta cuesta 14 soles. Por eso se multiplica 10 por 14.
Y luego lo vas a tener que sumar más 24. Ahora el otro, ¿qué vas a hacer? Tienes 14 tarjetas y cada tarjeta cuesta 14, entonces multiplicas, pues, ¿no? Y luego vas a restar menos el 32 soles, porque acá en realidad ya, en este caso, falta. Cuando es falta menos, cuando sobra, van a tener que sumar. Pero desarrollando ambos, nos está saliendo 164 soles. Si en caso la pregunta fuera el coleccionista, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene la coleccionista? 164 soles. Pero como nos está pidiendo tan solo el costo de cada tarjeta, nos ha salido 14 soles. Por eso les vuelvo a repetir, estoy tratando, ¿no? En este caso, de volver, quizás realizar otra pregunta, ¿no? En este ejemplo. Continuamos. Nos dice lo siguiente, en el salón de clases, dice el peso promedio de cada alumno, dice, es de 75 kilogramos. Y de cada alumna, 60 kilogramos. Y el peso total de todos es de 4.020 kilogramos. ¿Cuántos alumnos hay? Si en total son 60. ¿Qué método vamos a desarrollar, jóvenes y señoritas? El método del rombo. Muy bien, el método del rombo. El método del rombo. O sea, ordenamos los datos de la siguiente manera. Ahí está el método del rombo. Como nos está diciendo si en total son 60, acá tenemos el total de elementos que es 60. ¿Y qué más nos habla? El peso total de todos es de 4.020, acá está el 4.020. Ahora, ¿qué pongo? Cada alumno dice pesa 75, acá se pone el mayor, pues. Si hubiera sido alumna, entonces igual ponen acá arriba, ya sea alumno o alumna, que el peso mayor, ¿no? Y abajo es pues el peso menor. Por eso acá se ha puesto 75 y el otro nos dice, y de cada alumno es 60 kilogramos, ¿no? Acá sería 60. Como nos está diciendo, ¿cuántos alumnos hay? Por eso se va a utilizar esta forma. Si nos hubiera dicho cuántas alumnas, hemos hecho lo contrario. Por acá va a venir la flecha, por acá, y luego de abajo hacia arriba vamos a tener que restar. Ahora, número en este caso es alumnos, ¿ya? Voy a corregirlo un momento. Yo sé que se va a borrar quizás todos. Está bien, jóvenes, ¿ya? Porque se van a dar cuenta por qué. Pueden hacer por esta forma o pueden hacer por lo contrario, pero al final les va a tener que salir, ¿no? Pero realizando la resta, porque si sabemos el total, en este caso, si en total son 60 alumnos, ¿no? En forma general nos está indicando. ¿Qué hacemos? Este 60 se multiplica por 65, luego restamos menos 4.020, lo vamos a dividir entre ¿quién? 75 menos 60. En primer lugar, realizamos esta operación de la multiplicación. 60 por 75 sale 4.500. Luego lo resto menos 4.020. Y lo voy a dividir entre ¿quién? 75 menos 60 sale 15. Ahora realizo la resta. 4.500 menos 4.020 sale 480. Dividido entre 15 nos está saliendo 32. En total estamos teniendo la cantidad de alumnos son 32. ¿Por qué lo digo eso? Es que acá, esto de acá es alumnos. 75 son alumnos. Y abajo el 60 son las alumnas, ¿no? En este caso. Pero como hemos desarrollado por esa forma, ahora vamos hallando la cantidad de número de alumnos, es lo que nos está pidiendo. Si sabemos que en total son 60, ponemos 60, lo restamos menos 32, nos está saliendo que el número de alumnos es 28. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas.
¿Tienen alguna pregunta? Pero si ustedes quizás quieren realizar por un método más práctico, ¿no? Para no estar restando, ¿no? Entonces van a tener que realizar por otra forma, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo nada más voy a volver a realizar, pero por otra forma. A ver, un momentito. Un momentito. Estoy cambiando de posición un momento las flechas para poder desarrollar. Y si se van a dar cuenta que debe de salirnos, en este caso, 28. ¿Ah? Hemos obtenido que nos ha salido 28. Es lo mismo, ya, lo único que he modificado es esto, las flechas. Como nos está preguntando cuántos alumnos, entonces en realidad hubiera sido de esta forma, ¿no? O sea, multiplico 60 por 60 y luego lo voy a restar menos 4020 y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre quién, 60 menos 75. Acá me faltó corregir. Ahí está. Sería 60 por 60 menos 4020 dividido entre 60 menos 75. Desarrollando, vamos a tener lo siguiente. Voy a ir escribiendo. ¿Cuánto es 60 por 60, jóvenes? 3600. 3600, profesora. 3600. Lo voy a restar menos 4020. Resto 60 menos 75, acá me sale menos 15. Yo voy a restar 3600 menos 4020. Me va a salir menos 420. Menos 420. Y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre menos 15. Cuando ustedes tienen signo negativo en ambos, menos entre menos, les va a salir positivo. En otras palabras, lo simplificamos, este signo negativos, y vamos a dividir 420 entre 15. ¿Cuánto es? Nos sale 28. Quiere decir que hay 28 alumnos. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Con la solución anterior que he realizado, también he ido obteniendo que me ha salido 28 alumnos. Ustedes, ¿no? En este caso se van a dar cuenta, pues, por cualquiera, ¿no? En este caso utilizando del rombo, pero por cualquiera tienen que ir obteniendo. Hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde está nuestra incógnita? En este caso, como nos dice alumnos, y nunca olvidarnos, pues en este caso acá, esto es alumno, entonces acá debería de ser nuestra incógnita, ¿no? Pero si quizás yo no me recuerdo, pero si yo desarrollo de esta forma, ¿no? O sea, esta flecha, yo me voy a guiar esa forma y la flecha acá sería lo contrario.
En este caso está por, y acá viene el signo menos. Acá ya está la incógnita, pero este 60 se refiere a lo que es alumnas, ¿no? Ustedes normal pueden ir desarrollando, así como lo he hecho en la solución anterior. He encontrado cuántas alumnas hay, luego que he realizado el total de alumnos que he tenido, lo he restado por la cantidad de alumnas y me ha tenido que salir el total de alumnos, ¿no? Que en este caso se tiene pues en un salón, ¿no? En total son 60, tanto varones y mujeres. Pero como nos está preguntando el número de alumnos, que también lo pueden hacer por esta forma. Pero en este caso, como sale negativo, tanto numerador y denominador, lo vamos a tener que simplificar. Y también nos sale, en este caso, 28. ¿No? Por en este caso les estoy demostrando por cualquiera, ¿no?, de los casos que ustedes desarrollen, está saliéndonos la misma cantidad. Quizás por esta parte o este segundo método que he realizado, ya está lo más sencillo, lo más práctico que vamos a poder ir obteniendo, ¿no?, la cantidad de alumnos. Ustedes tienen que ir recordando, ¿no? En este caso, el método del rombo, el método del rectángulo, el método del cangrejo, ¿no? Esos 3 métodos tienen que recordar y también saber, pues, ¿no?, en qué momento yo voy a tener que ir aplicando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. En caso no la tienen, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, profesora. Hasta la próxima clase. Chao, Hasta luego, profesora, profe. cuídese. Nos vemos, Cuídate. profesora. Hasta luego con todos.